Hola madres, qué alegría, sean bienvenidas con el corazón agradecido a Dios por una transmisión más de formación del movimiento Madres que Oran por los Hijos sobre liturgia. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y el Padre Rodrigo está con nosotros nuevamente. Agradecemos a Dios por la presencia del Padre. Bienvenido, Padre. Gracias, Flavia. Es una alegría una vez más poder estar aquí con ustedes. Y en esta noche nos vamos a dedicar a otro tema sobre la vida litúrgica de la Iglesia, que es el punto de llegada y el punto de partida de toda nuestra experiencia de vida cristiana. Le voy a pedir a las madres, Padre, que pongan en los comentarios cómo están siendo las formaciones en el grupo a partir de esta oportunidad que estamos teniendo con usted aquí de formarnos más, si ya han vivido la misa de manera más fructífera, ¿verdad, Marcia? Después de que empezamos a aprender más con usted aquí, a estudiar, que comenten cómo está haciendo en el grupo y también pongan sus dudas para nosotros. Al final aclararemos cualquier duda. También será un placer poder debatir cualquier duda, porque es a través de ellas que llegamos a conocer otros aspectos de la vida litúrgica de la Iglesia. Y estamos empezando a comprender lo que realmente significa participar de forma activa, consciente y plena en las acciones litúrgicas que estamos llamados a realizar como discípulos misioneros de Jesucristo. Amén. Padre, ¿podría rezar una oración por nosotros antes de nuestra transmisión en vivo? Sí, por eso pedimos que el Espíritu de Dios nos ilumine, que venga en nuestra ayuda y nos dé el gran don de la sabiduría para que, discerniendo su voluntad y entendiendo la palabra del Señor, podamos con gozo anunciarlo, celebrarlo, actualizarlo y vivirlo en nuestro día a día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Salete. Pedimos su intercesión para que nos ayude a vivir este momento formativo como un tiempo de la gracia y la bondad de Dios, para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita seas entre las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, júzganos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora nos quedaremos con el sacerdote. Bendita sea la transmisión en vivo para todos. Ahora vamos a colocarlo en esta posición de aquí. Las diapositivas. Eso. Entonces, una vez más me gustaría darles la bienvenida en este momento formativo nuestro y expresar la alegría de poder continuar con este proceso formativo. En nuestro último encuentro hablábamos de manera general sobre los ritos iniciales. Nuestra vida litúrgica está marcada por innumerables ritos que nos ayudan a entrar en el misterio o en los misterios que estamos llamados a celebrar. Como comunidad eclesial, y es importante conocer estos ritos, es importante entender la dinámica de estos ritos para que podamos participar de una manera más consciente. Es decir, la propia liturgia sagrada nos forma y nos prepara para celebrar muy bien el gran misterio que la Iglesia nos invita a actualizar en cada uno de nuestros encuentros espirituales celebrativo. Por eso hoy queremos dar un paso más en nuestra formación y ahora aquello de lo que hablamos de manera general, en nuestras próximas formaciones iremos tejiendo detalles de estos momentos celebrativos que comprenden el rito, los ritos iniciales y que nos ayudan a entrar en la liturgia, a entrar en el misterio, que la Eucaristía nos invita a celebrar y actualizar, formando una asamblea. Este es el tema que hoy estamos llamados a reflexionar, es el tema que nos va a inquietar esta noche y ciertamente a medida que vayamos hablando también surgirán cuestionamientos, preguntas y esto es de suma importancia
para que podamos entender esta dinámica de formar, es decir, de congregarnos como familia de Dios. Pero en cada una de las ocasiones en las que decido abordar este tema tan importante de formar una asamblea, pienso que es realmente fundamental que lo tratemos. También unido a esta formación de la asamblea, que es el tema del domingo, es decir, celebrar el Día del Señor, que es una práctica muy propia nuestra de discípulos y misioneros de Jesucristo, de cristianos católicos. Es decir, desde el evento de la pasión, muerte y resurrección, existe un día en que los cristianos se reúnen para celebrar. Y son muchos los textos antiguos que nos hablan acerca de este octavo día, es decir, de este día en que la comunidad es llamada a hacer una pausa restauradora. La expresión latina que encontramos para referirnos a este día significa dies Domini, es decir, día del Señor. Y es el día del Señor porque es en este día que la comunidad se congrega, se reúne para elevar al Padre su oración. Pero tenemos que entender que esta oración es elevada al Padre por medio de aquellos que forman parte del cuerpo eclesial, es decir, nosotros como cristianos, para formar parte de este cuerpo, somos iniciados y somos iniciados a través del bautismo. Por supuesto, para llegar al bautismo somos preparados. O nosotros o nuestros padres recorrieron un camino para que pudiéramos recibir el bautismo. Y por supuesto, este sacramento nos va a iniciar, nos va a colocar en el seno de una comunidad. Y esta comunidad entonces es ahora el lugar, el espacio donde somos llamados a vivir nuestra fe. Y no solo a vivir nuestra fe, sino que también somos llamados a entender cuáles son los elementos que esta fe me pide para que sea, de hecho, un testimonio y una continuidad de la propia misión de Cristo en el mundo. Para que todos podamos entender mejor entonces qué es exactamente el día domingo, vamos a ir siguiendo aquí juntos algunas diapositivas para que así logremos entrar de lleno en esta nueva dinámica. También sobre el domingo. Sabemos que este día ocupa un lugar central en la experiencia de vida cristiana y su sentido teológico. Solo podemos entenderlo cuando nos sumergimos en el misterio de la resurrección de Jesucristo. Es entendiendo a este Dios que experimenta la muerte, pero que al tercer día rompe las cadenas y los grilletes de la muerte para resucitar, que comprendemos entonces el sentido del domingo, porque se convierte en un día fundamental para hacer memoria semanal de la resurrección del Señor. Por eso cuando estudiamos el domingo es importante recordar que el domingo es para nosotros los humanos de un gran valor, porque es un deseo del hombre, así como en el designio de Dios, es decir, es Dios quien desea el domingo para nosotros. Es el mismo Dios quien ha dispuesto y desea este día para que en esta necesaria pausa de cada semana, toda la comunidad encuentre un espacio verdaderamente fundamental y sagrado para vivir plenamente eso que llamamos experiencia de un encuentro profundo con la familia. Entonces, el domingo es un día para la oración, pero también es un día especial para estar en familia. Por eso, ya podemos decir que el domingo siempre tendrá para los cristianos un carácter celebrativo, un carácter de convivencia familiar, pero también un carácter comunitario, porque es propio de los cristianos reunirse el día domingo para hacer memoria de la resurrección del Señor. Por eso, cuando hablamos del domingo, tenemos que hablar del misterio pascual de Cristo. Es decir, la celebración a la que somos llamados a realizar cada domingo nos hace recordar y actualizar el misterio pascual. Es decir, todos los domingos cuando salimos de nuestras casas y vamos a la comunidad, allí nos congregamos para celebrar
la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ciertamente, muchas de ustedes ya han escuchado algunas afirmaciones como que la celebración eucarística es la memoria del Calvario de Cristo y se quedan solo en esa dimensión del Calvario. Pero nosotros, como cristianos y como hombres y mujeres que nos reunimos para celebrar nuestra fe, sobre todo el domingo, el día de la resurrección del Señor, tenemos que entender que la celebración eucarística, sí, nos invita a hacer la experiencia de ir al Calvario. Pero esta celebración también nos llama y nos convoca a rezar por la resurrección, que es la esperanza para todos nosotros, los cristianos, de que un día también seamos llevados junto al Padre, a ejemplo, por ejemplo, de la Virgen María, que en su asunción es elevada al Padre. Es decir, María es llevada al Padre, el Padre, por medio del Espíritu, la trae hacia sí, anunciando ya lo que será la experiencia futura. De todos aquellos y aquellas que se dejan guiar por el Espíritu de la palabra de Dios, que siempre renueva en nosotros la fe que estamos llamados a celebrar y vivir en nuestra vida cotidiana. Por eso, hablar del domingo es hablar del misterio. Pascual es tocar este elemento central de nuestra experiencia de fe y hacia el cual también converge toda nuestra atención. En una celebración, cuando miramos el domingo, también podemos afirmar que desde el principio, cuando se empezó a hablar del domingo, cuando los cristianos comenzaron a tener las primeras experiencias de este encuentro, de congregarse para celebrar el misterio, de formar una asamblea, estamos intentando entender esto hoy, formar una asamblea para vivir la fe. Sabemos que tenía un sentido anamnéstico, es decir, de memorial. Para nosotros la Eucaristía no se repite. Cada Eucaristía es una nueva Eucaristía. Y porque nosotros en cada Eucaristía como comunidad de fe respondemos positivamente a aquello que Jesús nos pide que hagamos. Es decir, hagan esto. ¿Qué significa hacer esto? Nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Y cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, estamos reunidos para participar de una cena, de un banquete, y en este banquete el propio Cristo se da como alimento a la comunidad. Por eso Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que es dado por ustedes, es decir, es ofrecido a todos ustedes. Y sobre todo el domingo, esto adquiere una fuerza muy grande porque Jesús con sus discípulos va a decir, es de esta forma, es así como ahora permanezco entre ustedes. Claro que en la liturgia vamos a tener la oportunidad de anticipar, degustar otras presencias de Cristo, como en la palabra proclamada, en aquel que preside la asamblea, en la propia asamblea reunida, tenemos esta presencia. Y por supuesto también tendremos esta presencia en las especies consagradas de pan y vino, que después de la oración de la iglesia, la materia del pan y la materia del vino a la luz del Espíritu se transforman en ¿qué? En el cuerpo y la sangre del Señor. Continuando con nuestro estudio, queremos echar un vistazo rápido hacia orígenes bíblicos del domingo. Y cuando miramos los orígenes bíblicos, tenemos que volver al Antiguo Testamento y el texto que nos ayuda a entender el domingo es aquel que habla de la creación. Es decir, Dios es quien crea todo el universo. Él establece un guión detallado y perfecto para toda la creación. Y así es como habrá esta narrativa tradicional transmitida por los antiguos pueblos semitas. Y finalmente Él se toma un tiempo de reposo sagrado en el séptimo día. Este día en que Él descansa está relacionado con el Shabbat para el pueblo judío. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat es el día de descanso. Y allí veremos que en la narrativa que habla de este descanso será muy interesante porque la orden que Dios da
Y lo que estará escrito es que se debe hacer el descanso semanal en sábado, el Shabbat. La comunidad debe, los pueblos, el pueblo de la alianza debe guardar el sábado. Y no solo aquellos que forman parte de este pueblo de la alianza, sino también los esclavos y los animales. Deberían En estos días actuales es fundamental poder restaurar las fuerzas y descansar. Por esa misma razón, el Shabbat es el día especial de descanso, el momento ideal para estar con la familia. Es un día dedicado a Dios. Se trata de un día esencial para preservarse de ese activismo excesivo que nos aleja del Señor. Por eso es importante valorar este tiempo sagrado. Vamos a ver en las leyes judías un gran número de prescripciones que indican lo que se puede hacer en un día de sábado, porque debe ser preservado. El descanso de este día debe ser valorado, porque además de ser un día familiar, también es un día reservado al Señor. Por eso, cuando vamos a estudiar el domingo cristiano, necesitamos remitirnos al Shabbat. Cristo, como buen judío, también guardó el Shabbat porque ese día tenía un carácter religioso, es decir, ese día Dios pone en el corazón del ser humano su presencia, su amor, para que el hombre y la mujer puedan guardar este día. Descansen en este día para que, habiendo recuperado sus fuerzas, puedan volver a sus actividades. En este sentido, el Shabbat será identificado como el domingo para nosotros, los cristianos, y es un día completamente dedicado a Dios, siendo también, como ya mencionamos aquí, un día para descansar de los duros trabajos humanos. Cuando estudiamos el domingo, hoy en día siempre observamos un poco cómo nuestra sociedad actual ve el domingo. No tenemos un día de pausa, no tenemos un día de descanso. Y entonces cuando miramos al pueblo judío, vemos que guardaban este día y que este día fue siendo valorizado a lo largo de la historia. Y no valorarlo, aquellos que no lo valoraban, estaban yendo en contra de la ley del Señor. Así de vez en cuando vemos al pueblo de Dios siendo llamado en el Antiguo Testamento a recuperar el sentido del sábado. Y aquí es importante que hagamos una distinción para que después podamos entender la riqueza de nuestro domingo. Para el pueblo judío había, y aún hay hasta hoy, una fecha específica para celebrar la Pascua. La Pascua marca el nacimiento del pueblo de Israel. Es después de la travesía por el Mar Rojo que nace este nuevo pueblo que camina 40 años por el desierto, para que algún día pueda disfrutar de la tierra prometida. Y veremos que antes de entrar en esta tierra prometida, Moisés, quien lideró a este pueblo en el camino, quien contemporizó muchas situaciones de deseo de regresar atrás, entonces Moisés no logra entrar en la tierra prometida, pero él delega a Josué la misión de entrar con el pueblo en esa tierra. Él ve la tierra, como escucharemos en las Sagradas Escrituras, desde lejos. Entonces Josué, antes de entrar en esta tierra, convoca una reunión con el pueblo. Esta reunión será denominada Carral, es decir, asamblea. Josué, en nombre de Dios, como aquel que asume la misión de continuar la tarea de coordinación del grupo, del pueblo que está realizando esta travesía para llegar a esta tierra, entonces convoca a este Carral, esta asamblea, y allí. Entonces él dice: miren, yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes lo recuerdan bien, esta fue la primera lectura, creo yo, del segundo domingo al tercer domingo del mes de agosto. Y entonces hay esta gran preocupación en decir: miren, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y ustedes? Y entonces todo el pueblo en esta asamblea de Siquem asume con Josué esta tarea de servir al Señor. Ellos forman esta asamblea para dar este sí al Señor, para que vean la importancia del Shabbat. Y aún hay un detalle más de este día: siempre será celebrado. Se comienza a celebrar al caer la tarde, el viernes, con la llegada de la noche.
Entonces está eso que llamamos una celebración de la luz, donde se encendía lo que llamamos la menorá, ese candelabro de 7 velas. Y esa menorá nos ayudaba, entonces ayudaba al pueblo judío a celebrar este momento de la llegada del sábado, de la llegada del Shabbat, ese día de descanso de la creación, ese día para ponerse en la presencia del Señor, ese día para estar en familia y permitir que los esclavos y también los animales pudieran descansar. Vemos esa preocupación del pueblo de Dios de no explotar a las personas, así como un día ellos mismos fueron explotados. Es importante dar un paso más en nuestra reflexión. Y entonces vamos a entender el domingo para los cristianos. El Éxodo es el evento que marca la formación del pueblo de Israel. Y solo un detalle, este pueblo no hace memoria de esta Pascua de forma semanal, sino siempre en el día 14 de Nisán. Una vez al año hay una narrativa en la que alguien, cuando todos están reunidos, pregunta qué sucedió aquel día. Y entonces una persona, el padre de familia, el patriarca de esa familia, va a contar: nuestros padres eran arameos errantes cuando estaban en el desierto. Entonces teníamos ahí el relato de la memoria de toda esa experiencia del Éxodo. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros los cristianos no vamos a tener solo la memoria de la resurrección del Señor una vez al año. Una vez al año celebramos esta memoria con una gran solemnidad. Por eso decimos que en el triduo pascual converge toda la acción litúrgica de la Iglesia. Todo el año litúrgico converge hacia el triduo pascual, donde hacemos memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo de una forma solemne, en una gran celebración que dura 3 días, desde la noche del jueves, es decir, en las vísperas del jueves, concluyendo el domingo por la noche, donde somos llamados a celebrar una gran octava que se extiende a lo largo de toda una semana y después por 50 días más, ¿verdad? Durante 50 días hacemos esta memoria de la Pascua del Señor, pero ¿qué es el domingo para los cristianos? En primer lugar, el domingo se transforma para nuestras comunidades y para aquella comunidad naciente que se reúne en algo muy propio, en un día muy especial, para rendir un culto. ¿Y un culto a quién? Al Señor resucitado. Este culto y hacer memoria del resucitado es celebrar el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Nos va a testimoniar que en la antigüedad esta reunión dominical siempre era considerada como un momento muy especial para esta comunidad. Entonces, en este día, la comunidad era llamada a través de un rito de la fracción del pan a hacer memoria de aquello que el Señor le había pedido en la última cena. Es decir, esta comunidad cristiana ahora es llamada de una forma muy particular y especial a dar un firme testimonio, pero exactamente un testimonio de qué cosa sería, nos preguntamos todos hoy, de que este encuentro debe darse siempre de una forma comunitaria. La comunidad no es un conjunto de individuos divididos, sino más bien un grupo que se reúne para celebrar el misterio. Así pues, recordemos que el sábado no fue abolido, pero más bien que vino Jesús a darle un nuevo significado. Y eso es algo que podemos ver allí en Mateo 5, 17, 18. Podemos retomar este texto, así podrás leerlo para comprender este nuevo significado. En otras palabras, Él resucita. ¿Y qué implica la resurrección? Una celebración visible. ¿Cómo lo llamamos? Domingo. Así pues, este día no es solo para el resto de la creación, sino que es un día de conmemoración. Así que no recordamos la resurrección solo una vez al año,
sino todos los domingos en el octavo día. Somos llamados a recordar que las mujeres fueron al sepulcro y al llegar allí se encontraron con el ángel. Ellas no lograron reconocer que era Jesucristo, pero después entenderán que aquel que estaba en la puerta era el propio Cristo. Cuando Él les dice, ¿a quién buscan? Ya no está aquí. Y María Magdalena regresa desesperada pensando que habían robado el cuerpo de su Señor. Entonces es muy interesante cuando observamos el texto bíblico y luego vemos que Jesús no abole la ley del sábado, Él no elimina el Shabbat, ese día de encuentro para la comunidad, sino que le da un nuevo significado. Y el nuevo significado surge a partir de su misterio pascual, es decir, la comunidad que ahora es llamada a celebrar la resurrección del Señor. Entonces hay una transición del sábado al domingo y ahí tenemos una transición que pasa a denominarse este día como el primer día de la semana. Y así, por ser el primer día de la semana, siempre nos remite y nos hace ver ese carácter de resurrección que este día lleva en sí mismo. ¿Y qué empezaron a hacer entonces los primeros cristianos? A separarse poco a poco de la ley judía. Entonces, poco a poco fueron dando también nuevas características a esa comunidad que nace en Jerusalén. Y esta comunidad durante algún tiempo continuó observando la ley, siendo asiduos, por ejemplo, en la oración en el templo. Podemos observar cómo Juan y Pedro van al templo y allí incluso realizan señales. En la puerta del tiempo, cuando un hombre caído llegue, él dirá, no tenemos oro ni plata, pero tenemos un nombre que es Jesucristo, este nombre que libera, este nombre, aquello que transforma. Y ahí tenemos un gran testimonio de esta oración comunitaria, de esta experiencia continua, de esta conexión de los discípulos de Jesús con el templo que poco a poco se está desprendiendo. Con este proceso de salida, poco a poco, del judaísmo, de desprendimiento del judaísmo, vamos a darnos cuenta de que la oración cristiana deja de rezarse en el templo y asume un lugar muy específico. ¿Y cuál es ese lugar específico? La casa. La casa de los cristianos pasa entonces a ser un lugar, un espacio. Estas casas pasan a ser un lugar, un espacio para el encuentro de la comunidad, para la escucha de la palabra y sobre todo para vivir esa experiencia que leemos ahí. En Hechos de los Apóstoles 2:46, es decir, para celebrar la fracción del pan. Claro que sabemos que la confusión ahí, que fue generada por motivos de las costumbres judías, va llevando a los cristianos tal vez a celebrar algunas reuniones, como por ejemplo el Concilio de Jerusalén, donde se intentaba llegar a un acuerdo. ¿Quién era más cristiano? ¿Aquellos que estaban circuncidados, que era el bautismo? ¿Judíos o aquellos que venían del paganismo? Y entonces Pablo y Pedro van a decir que todos son importantes. Y la fe no es mejor en aquellos que fueron circuncidados o en aquellos que son gentiles, sino que todos están llamados a vivir la novedad de esta fe. Es decir, anunciar a Cristo resucitado y vivir este encuentro, vivir esta reunión, formar esta asamblea teniendo como base este sentido de que ella es el cuerpo de Cristo. Es una asamblea formada, convocada por Dios, y la respuesta que damos a esta asamblea es hacer lo que Cristo nos pidió. Nos reunimos y en esta reunión hacemos memoria de su resurrección. Él está presente para la comunidad en la medida en que esta comunidad también se encuentra. Cuando miramos también los 4 evangelios, ¿qué podemos confirmar? Que los primeros cristianos distinguieron bien el domingo del Shabbat, es decir, el domingo va a ser el nuevo Shabbat para esa comunidad naciente. Pero sabemos que, comenzando por el evangelio más corto que tenemos, el de Marcos, él va a llamar nuestra atención diciendo lo siguiente: pasado el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamarlo.
Por la mañana, al amanecer, muy temprano, el primer día de la semana, fueron al sepulcro, es decir, en el primer día de la semana, no en el Shabbat. El Shabbat ya había pasado, ellas van a la tumba como de costumbre para embalsamar, para perfumar el cuerpo. Y ahí vamos a saber que a partir de este pasaje, el día en que Jesús resucitó, porque es muy claro, el primer día de la semana, después del sábado, que es entonces el domingo, y allí en el capítulo 16 vamos a encontrar este pasaje, que es el diálogo de las mujeres con el ángel que está en la puerta y señala la tumba vacía. Buscáis a Jesús, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Claro que las mujeres no tenían claridad sobre esta resurrección y todo este misterio que estaba ocurriendo. Por eso ellas regresan corriendo para hablar con la comunidad que estaba encerrada por miedo a los judíos y van a afirmar: Jesús, robaron el cuerpo del Señor, lo sacaron de la tumba y no lo dejaron allí. Podemos continuar. Para reforzar esta idea del domingo, también podemos recurrir al pasaje de los discípulos de Emaús, que es una verdadera celebración eucarística. Jesús, él dice allí en la cena, y vamos a leer esto en Juan, en los evangelios sinópticos, que él será reconocido al partir el pan, y en los discípulos de Emaús, él hace que eso suceda. Él camina con los discípulos que están frustrados porque mataron a su Señor. Ellos van hacia Emaús con el corazón abatido, llenos de cansancio, porque estuvieron al lado del Maestro y él murió. Y entonces van a decir: ¿eres tú el único forastero cuando se encuentran en el camino con Jesús que no sabe lo que ha pasado en estos últimos días? Y entonces ellos hablan de la figura del Maestro a quien acompañaron. Y en este relato también aparece la frustración por su muerte. Y aún van a decir: algunas mujeres fueron al sepulcro, pero él ya no estaba allí. Y entonces es al partir el pan, Jesús hace todo un momento celebrativo de la palabra, y entonces él parte el pan con los discípulos. Y es al partir el pan que el corazón de los discípulos arde y los discípulos reconocen que allí está Jesús. A partir de esto nos llega otra palabra importante, que es la dimensión del memorial. Entonces, cuando hablamos de este texto para justificar la existencia del domingo, sabemos que existe algo muy particular, que es esa dimensión del memorial del Señor y de su Pascua. Y esto lo hacemos recordando la dimensión de la resurrección del Señor. Entonces, no podemos dejar de observar que el origen del domingo está en Jesús resucitado, que aparece a sus discípulos y luego, 8 días después, en el mismo lugar, él vuelve a aparecer y va a entablar un diálogo con Tomás. Tomás era muy incrédulo en este asunto, quería tocar porque él no estaba allí. Cuando las mujeres regresaron para decir que el Señor había resucitado y cuando él estuvo por primera vez con la comunidad, Tomás no estaba. Y entonces Jesús aparece después. Son esas apariciones que vamos celebrando durante la semana. Después del domingo de Pascua, en la resurrección del Señor, vamos recordando estos textos de Jesús que se va encontrando con sus discípulos. En el camino de Emaús, él entra en el lugar, en el espacio que estaba cerrado, donde ellos estaban allí, sufriendo y con miedo de los judíos. Entonces tenemos varios pasajes bíblicos que hacen referencia a esta dimensión del encuentro con el Señor, y estos encuentros siempre ocurren los domingos. Y hacemos cuestión de resaltar esto porque el domingo siempre tendrá esa connotación especial como el día de reunión, el día para ser observado. Y los textos bíblicos nos ayudan a vivir esta dinámica. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se hace referencia al primer día de la semana. Terminando el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan 20, del 1 al 19, en el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Muy temprano, cuando aún estaba oscuro,
vio que la piedra que lo cubría había sido retirada. Al anochecer de ese día, el primero de la semana, entonces fíjense, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a las autoridades judías, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Es decir, Jesús entra en medio de los discípulos y los saluda con lo que nosotros llamamos la salutación de paz. Y vamos viendo toda esta dimensión de la celebración dominical en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después, otros momentos serán recordados de esta reunión, de esta asamblea que se va formando para celebrar lo que nosotros llamamos la fracción del pan. Y por supuesto, esta asamblea también desarrolla en sí misma la sensibilidad hacia las necesidades. El domingo es también el día para mirar las necesidades de aquellos que más necesitan de la comunidad. Y aquellos que participaban en ese momento también ofrecían cosas para que con esa ofrenda pudieran suplir las necesidades de quienes formaban parte de la comunidad cristiana. Entonces podemos decir que el primer día de la semana es siempre un día en que la asamblea manifiesta a través de una comida esta presencia memorial del resucitado en la comunidad, que se entrega a esta comunidad como alimento, que se entrega a esta comunidad como fuerza para que continúe caminando y sea extensión de Cristo en el mundo. Entonces, el día del Señor es un día particular y un día que se define por la asamblea que Él forma. Y esta asamblea sagrada no se forma simplemente por sí misma, sino que siempre es formada directamente por Dios, que la llama con amor, por ese mismo Dios que la convoca solemnemente en su presencia. Y esta convocatoria entonces de la asamblea siempre nos revela a todos nosotros, anticipa para todos nosotros una dimensión escatológica del descanso sabático, pero también nos recuerda la nueva creación. Y esta nueva creación se da en la concepción cristiana que comienza con la resurrección de Cristo. Es decir, la resurrección de Cristo es una relectura de lo que será el Shabbat en el Antiguo Testamento. Es decir, va a dar el sentido y el fundamento para nuestra vida y nuestra celebración dominical. Por eso les recuerdo en un antiguo documento de la Iglesia lo que significa el domingo. Por tradición apostólica que nació del propio día de la resurrección de Cristo, la Iglesia celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que bien se denomina Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse para participar de la Eucaristía, formar una asamblea y escuchar la palabra de Dios, y así recordar la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios que los regeneró para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El domingo es, pues, el principal día de fiesta. El propósito es inculcar en el espíritu de los fieles que también sea el día de la alegría y del descanso. No debe ser sacrificado por otras celebraciones que no sean de máxima importancia, porque el domingo es el fundamento y el centro de todo el año litúrgico. Entonces, toda nuestra vida cristiana debe encontrar en el domingo un momento fundamental para celebrar el misterio que fundamenta nuestra razón de ser. Por eso, algunos elementos son importantes para bien. Celebrar el domingo y para vivir y participar en esta asamblea que estamos llamados a formar a pedido de Dios, esta comunidad que estamos llamados a dar vida en cada encuentro semanal, en cada octavo día. Y el primer elemento es el silencio de preparación. Este silencio tiene como primer principio a la persona que se coloca en una actitud de disposición para vivir esta acción comunitaria que es la celebración. Entonces, lo primero es el silencio personal.
el silencio que me prepara internamente para luego vivir el silencio que antecede la formación de la asamblea y que debe despertar en nosotros algunas actitudes. La primera, la disponibilidad para la oración. Segundo, una apertura para escuchar la palabra de Dios. Luego, un deseo de encontrarnos como hermanos, porque formamos una familia, formamos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Después, también debe despertar en nosotros una serenidad para vivir la celebración como un momento fundamental de encuentro con el Señor. Es decir, la liturgia es un momento fundamental de encuentro con los hermanos. Necesitamos vivir esta dimensión, necesitamos vivir esta realidad eclesial y solo vivimos esta realidad de un encuentro profundo cuando tenemos la capacidad de vivirlo en la serenidad del espíritu. Luego, este silencio también debe despertar en nosotros una búsqueda para vivir la realidad. Entonces, de la ritualidad, es decir, de una celebración que nos coloca ¿qué? En relación con el misterio que celebramos. En este sentido, tenemos el canto y este canto ayuda a romper el silencio, pero es un cántico que, al ser el primer movimiento, la primera acción ritual, tiene como finalidad traducir en melodía la palabra que vamos a celebrar. Y por supuesto, este canto tiene la función de congregar a la asamblea, hacer que esta asamblea tome conciencia de que forma un solo cuerpo. Aquellos que llegaron de muchos lugares ahora se reúnen para formar un solo cuerpo, para vivir la principal oración de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Punto de llegada y punto de partida. Por eso cuando estamos congregados, ministros y auxiliares siguen en procesión hacia el altar, van al encuentro del Señor y a medida que van a este encuentro, se va cantando el canto, que también expresa el tiempo litúrgico que estamos celebrando. Siempre digo, no podemos cantar. Es Navidad de Jesús, fiesta de alegría y paz, si estamos celebrando Cuaresma, este es el tiempo de conversión. Son tiempos distintos, con teologías distintas, claro que nos hacen vivir el misterio pascual, pero cada tiempo litúrgico tiene su propia teología y también su función propia y sus elementos que nos ayudan a celebrar ese tiempo que también es importante para alimentar nuestra fe. Entonces, siempre podemos decir, este canto, esta primera acción ritual, es la expresión de la iglesia que se reúne para presentar al Padre su alabanza por Cristo en el Espíritu. Y este cántico también puede ser sustituido por la antífona, que siempre aparece al inicio de los formularios que se proponen para celebrar la procesión. Esta procesión es un movimiento, es salir de un lugar e ir a otro. ¿Y qué nos hace contemplar? La iglesia peregrina, la iglesia que está en movimiento, la iglesia que se pone en camino. Por eso vamos viendo algunos signos en esta procesión. La cruz, es decir, somos guiados, vamos al Padre guiados por Cristo. Las velas representan que somos luz porque recibimos la luz del bautismo. Ahora, no somos mayores que la luz eterna que es Cristo, pero recibimos una luz en nuestro bautismo y por eso esas velas nos ayudan a recordar que nosotros en el mundo debemos brillar como luz. En esta procesión, en algunas celebraciones, sobre todo las más solemnes, llevamos el incienso. Es decir, el incienso representa nuestra oración que sube al encuentro del Padre, es decir, es la alabanza que queremos hacer llegar a Dios a través de este signo. También tenemos el evangeliario, que luego será colocado en el centro del altar, del mismo lugar de donde después saldrá el pan consagrado para alimentar a toda la comunidad. Pero también es llevado para mostrarnos que en esa celebración vamos a encontrarnos con Cristo, que se hace alimento, la Eucaristía. Pero para llegar a eso, necesitamos entonces escuchar su palabra,
necesitamos alimentarnos de esta palabra. Luego tenemos y podemos visualizar algunos ministerios, el presidente, es decir, aquel que en nombre de Cristo asume el papel de ser el gran mistagogo, de conducir a la comunidad al misterio que estamos siendo invitados a celebrar. Tenemos la figura de los diáconos. Cuando están presentes en la celebración, se encargarán de la preparación del altar, de la proclamación de la palabra, de hacer las aclamaciones. Tenemos los acólitos, los ministros, en fin, tenemos un conjunto de ministerios que se ponen al servicio de la liturgia para que podamos entender que allí todos nosotros somos llamados a participar. Y el servicio de cada uno en esta procesión de entrada que se hace visible, nos ayudará a celebrar con dignidad el misterio al que el Señor nos convoca a celebrar. Los gestos. Allí tenemos el gesto de caminar hasta el presbiterio, de inclinarse ante el altar, de besar el altar, el beso en el altar, la incensación del altar, estar de pie, demostrando nuestra disposición para celebrar este misterio y sobre todo nuestros sentidos que son involucrados por esta celebración. El olfato, el tacto, la vista, la audición, todo está involucrado para que podamos vivir este momento. Entonces aquí traje algunos elementos, después continuaremos con nuestro estudio. Algunos elementos para que podamos comprender qué significa formar esta asamblea. La formamos el domingo, luego tenemos algunos movimientos dentro de esta asamblea, pero siempre es expresión de este cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por eso comenzamos cuando leemos allí, en el rito de la misa está escrito, estando congregado el pueblo de Dios, ministro y auxiliares dan inicio a la celebración, es decir, no podemos comenzar una celebración sin contar con la presencia de una asamblea. Y aquí entonces dejo algunos minutos para que podamos aclarar algunas dudas. Hola, padres y madres de Brasil participando en la formación. Vi cada estado registrado y mostrando su presencia. ¡Qué alegría! Qué bueno, qué alegría. Quisiera comenzar con un comentario de nuestra fundadora. Ángela agradeció mucho que usted reforzara la importancia del domingo porque es algo necesario, ¿verdad? En nuestras familias que están tan alejadas y no le están dando el debido valor. Fue un comentario muy acertado. Sentí que ella estaba feliz con la importancia que usted le dio en nuestra formación hoy. Y el domingo, sobre todo en el mundo en que vivimos hoy, parece que se ha convertido en un día cualquiera. Entonces, muchos a veces no se dan cuenta de esto, de esa necesidad de ir a la comunidad, de participar en la comunidad y luego también de vivir esa experiencia de estar en familia. Es muy interesante el Papa, todos se preguntaban cuando él terminaba y decía en Roma, después del Ángelus, Buona Domenica e buon pranzo. Para las familias italianas y quienes aquí en Brasil son de familias de ascendencia europea, saben que el domingo siempre es un día para estar en familia. Se va a la comunidad y después se almuerza y se almuerza casi todo el día allí, se permanece en la mesa. Entonces, esta idea, la Eucaristía que se extiende, el banquete que se prolonga hacia la otra mesa. Y necesitamos recuperar esas cosas buenas que otras culturas también nos enseñan a vivir, que es estar juntos, celebrar juntos, vivir juntos, porque es Dios quien nos convoca a estar juntos. ¿Verdad? Padre, surgió una duda de una madre. ¿Por qué otras denominaciones consideran el sábado como el día del Señor? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que entender que algunas iglesias, especialmente aquellas que no son de la Reforma, sino iglesias que surgieron posteriormente, guardan el sábado porque están atadas a la ley del sábado, que dicen los 10 mandamientos que se debe guardar el sábado. Jesús en el Nuevo Testamento, él resume todos los 10 mandamientos en la práctica de ¿qué? En amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios. Entonces, él lo resume en 2 leyes, todo aquello que estaba prescrito en los 10 mandamientos.
Entonces, para él, ahora el valor es el domingo. Así, el Shabbat pasa a ser el domingo, el día de su resurrección, el día de la memoria de la Pascua. Entonces, esas otras iglesias todavía están atadas al Antiguo Testamento y a esa tradición judía de guardar el sábado como el día de reposo, el día de descanso. Por eso, por ejemplo, los adventistas del séptimo día no celebran la Pascua semanalmente, sino que la celebran como los judíos. Una vez al año hacen memoria de la Pascua. Entendido. Hablando de las costumbres judías, la menorá, usted mencionó la menorá aquí en nuestra formación. ¿Hay algún momento en nuestro año litúrgico en que se use en el presbiterio todavía la menorá? Entonces, nosotros adoptamos algunos signos, como por ejemplo la corona de Adviento. La corona de Adviento es de tradición protestante, nace en Alemania como una forma de explicar la llegada de la luz. En un orfanato, un pastor toma una rueda, coloca 4 velas grandes y velas más pequeñas. Entonces, a medida que esas velas iban siendo encendidas, él iba explicando a los niños: he aquí la luz, que es Jesucristo, está llegando. Nosotros también adoptamos la menorá, pero haciendo una lectura de ella como los dones del Espíritu Santo por ser 7 velas. Pero en realidad en la tradición judía no tiene esa idea de los 7 dones, sino que recuerda una batalla vivida por el pueblo de Israel. Y a medida que se enciende esa menorá, uno se está preparando para la celebración del sábado, pero al mismo tiempo se recuerda que muchas fueron las batallas vividas por el pueblo de Israel para mantener viva su fe. Nosotros resignificamos eso, así como también resignificamos la mismísima corona del Adviento y lo utilizamos en nuestra liturgia. Pero no existe ninguna instrucción escrita para la iglesia que indique que vamos a usar la menorá, pero tampoco nos prohíbe usarlo en una oración con esa sensación del Espíritu. Eso es estupendo, padre. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? A veces pasamos de largo sin comprender el verdadero significado. Por supuesto. Respecto a las velas, señor, habló extensamente sobre la realidad de la formación pasada del símbolo, sobre su significado. ¿Y cuándo se usan velas que tienen ese fluido sobre el altar? Sí, Siempre es una cosa. La liturgia siempre exige la cuestión de la autenticidad. Por eso decimos, el altar no puede ser una imitación de piedra, tiene que ser de piedra. Las columnas de una iglesia no pueden ser una imitación de mármol. El barroco vivió mucho esa dimensión. De la imitación del marmoleado de la pared. Entonces lo verdadero muestra que nuestra fe es en un Dios verdadero. Es el yo soy, que en Cristo asume un cuerpo y viene a nuestro encuentro. Por eso decimos, la piedra que los albañiles rechazaron se ha convertido en la piedra angular, es decir, la piedra verdadera, la piedra, el fundamento. Entonces, hoy sabemos que ante las practicidades de la vida vamos inventando el cirio pascual con fluido. Y así, el texto que cantamos en la vigilia pascual termina ni siquiera estando en sintonía con aquello que tenemos como señal, porque cantamos ser la Virgen de la abeja generosa, que se consume durante toda esa noche para mostrar que Cristo resucitó. Y entonces ponemos allí un fluido que no es una cera de abeja generosa y que ni siquiera nos hace pensar en ese sentido de una vida que se va consumiendo, que se va derritiendo para que otros alcancen la vida en plenitud. Es decir, Cristo consume su vida para iluminar la nuestra. Y el fluido no nos da ese sentido de una vida que se consume. mira, qué bueno es que aprendamos un poco más. Lo que también noté hoy es que aprendimos palabras bastante diferentes.